Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 9 de julio de 2024, estoy aquí con Pulio. ¿Qué tal, Pulio? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos mucha información, muy importante. La primera es que Norma Piña parece que ya renunció a la presidencia de la Corte. Vamos a hablar también sobre el caso del PRI. Están destapando cómo se hizo millonario. Sacó contratos de Pemex, Alito. Y bueno, también de Claudia Sheinbaum, hoy anuncia algo súper interesante, los fondos para el bienestar, como se estarían financiando un montón de obras en el próximo sexenio. Y vamos a arrancar. El día de hoy, de manera inesperada y sorpresiva, Norma Piña no aparece en la Corte. Después de que ayer estuvo pidiendo diálogo para López Obrador y Claudia Sheinbaum, y como vimos hoy le fue negado, hoy pues no aparece Norma Piña, sino aparece en su lugar el ministro decano, que pues es el de más edad, Luis María Aguilar. Vamos a verlo. Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Señoras y señores ministros, en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en mi carácter de ministro decano, voy a asumir provisionalmente la presidencia de este alto tribunal a la sesión que se celebró el día de hoy y que se convocó ayer. Se inicia la sesión, se abre la sesión. Pero hoy. Órale, ¿qué onda con esto? ¿No? Luis María Aguilar, aparte, aparece, no se vio porque estamos ahí, Sí, pero presidente pone en funciones. ministro presidente en funciones De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él asume porque ante la ausencia de Norma Piña, él siendo el ministro de mayor antigüedad, está a punto de salir, ¿no? Sí, El próximo en diciembre. Entonces, pues le tocaría a él. Y no aparece Norma Piña. Entonces, pues puede ser, porque después sucede que se toman sus vacaciones, ¿no? No lo dudaría. Así, a pesar de que están a punto de desaparecer el Poder Judicial, las vacaciones de los ministros son sagradas. Como Alfaro, que ya se va y se fue de vacaciones, ¿no? Sí, pero va a regresar. Bueno, ya regresó por lo de su papá. Por su papá, que se murió y bueno, confirma que estaba en Europa. En Europa, sí. Bueno, pero por otro lado, también desde hace rato está esta versión de que Norma Piña se iba a ir, Norma Piña iba a renunciar. Norma Piña tenía que dejar precisamente vacante el puesto para que hubiera diálogo con el Poder Ejecutivo, con López Obrador. Y parece que hoy, después de que el presidente, como vamos a ver, batió a Norma Piña, pues podrían haber tomado la decisión y a la Burger Boy. Sí, la realidad es que Norma Piña, y lo decía la misma Yasmín Esquivel, y aunque la misma Lenia Batres, porque era lo que confirmaba, se metía para evitar que huyera Norma Piña, ¿no? Que saliera corriendo, era una realidad. El mismo Ricardo Monreal lo dijo. Si bien el Poder Judicial desde hace muchos años, y lo dice ayer Piña, es necesaria una reforma, sí, desde hace muchos años, y lo han dejado pasar, ella lo confirma finalmente, si bien la gota que derrama el vaso, y lo confiesa Ricardo, es su llegada. Porque sí, estaba Arturo Saldívar, y vamos a decirlo, a pesar de que había tantos vicios en la Corte, si había una persona que pues tenía el genuino interés de hacer las cosas bien, pues más o menos se mantenía en pie ese barco. Pero con la llegada de Piña esto se terminó de descomponer. Por eso el presidente, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy, donde asegura: ya pasó el tiempo del diálogo, de vamos a reunirnos, vamos a platicar, tú, yo y Claudia, como si fuéramos todos iguales, y a ver qué le ajustamos. No, esos tiempos sí existieron, pero se acabaron. Así es, hoy, es que ayer Norma Piña pidió el diálogo, hoy recibió un balde de agua. Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial, y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel.
se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. Y es que el día de hoy también, después de esto platicaba sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y de no solo en particular de Salinas Pliego, sino de todos los grandes magnates millonarios que no han pagado impuestos. Y dice, a ver, ¿cómo puede ser que ahorita quieran esto y no han resuelto lo del tema de los pagos? Casi 60,000 millones de pesos en laudos por no cumplir sus obligaciones fiscales. ¿Cómo puede ser que haya gente que tiene décadas sin tener sentencia y que esté ahí en prisión? Pues el caso más claro ha sido, por ejemplo, el de Israel Vallarta, que ahí sigue y ya acabó el sexenio y ahí sigue. Y es decir, es verdaderamente y por voluntad escandaloso. del presidente no se puede. No fue. No pueden indultarlo porque no hay sentencia. Para indultar necesita sentencia. Entonces no puede, están amarrados de las manos. Y hoy exhibe también el caso de Javier Duarte, donde 3 magistrados le otorgaron un amparo así todopoderoso, un amparo dorado, el cual lo exime de cualquier orden de aprehensión citatorio por cualquier delito que exista, que vaya a existir. Es decir, el señor está por salir, le queda creo que 1 año y medio en prisión y listo. Nunca nadie más puede volver a tocar a Javier. Sí, ni siquiera por pasarse el alto. Nada, ni infracción, ¿no? Ni siquiera por tirar, hacerse pipí en la vía pública o, por ejemplo, ahí en el metro, como lo hizo Luna Bella. Nada. La verdad es que sí, por ejemplo, también acaban de dar un amparo para que el Z42 no sea extraditado. Sí. O sea, eso tiene también unos días. Y eso tiene menos de una semana. O sea, la verdad es que los agravios han sido infinitos. Saldívar habló sobre este tema hoy con Ciro Gómez Leiva. Porque también ayer Norma Piña dice, ahí en esta reunión, de que la elección popular va a generar que los nuevos jueces estén vinculados a grupos de poder. Él dice, ¿cómo? Si ahorita Norma Piña está tan vinculado a grupos de poder que hasta cenó con Alito. Y lo curioso aquí vemos como Ciro, todavía como defensor de Piña, honestamente en un papel increíblemente lamentable. Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos. A ver, es clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena con el presidente del PRI, una cena es suficiente para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat. Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos. ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Es clarísimo. Lo que pasó, por ejemplo, para dejar fuera a Samuel, el gobernador de Nueva, Samuel García. Nadie lo dejó fuera, ¿eh? Nadie lo dejó fuera. Nadie lo dejó fuera. Él renunció, Arturo. A ver, no, déjame terminar. Él renunció. Curiosamente, y derivado de otra cena, que de esa no hay todavía evidencia pública, pero seguramente la habrá, resulta que un viernes a las 11 de la noche, la Corte, cuando esa hora ya no está trabajando, recibe una demanda, la admite, la acuerda, da la suspensión, la notifica y saca hasta comunicado. Eso no es usual, eso no suena lógico, la Corte no funciona así. La alianza para favorecer a la oposición de Norma Piña y de algunos ministros de la Corte, para mí... Pero Samuel García era oposición. Ah, sí, pero el PRIAN quería dejarlo fuera porque supuestamente iba a ayudar a Morena y los iba a dividir. Pero no... Y después, dije, esto es nuevo, esto no sabía nadie, ¿no? Y después del Dante Delgado y Álvarez Maínez protegen a la Corte, ¿no? Digo, y estamos viendo cómo, ojo con el dato, esta revelación, Norma Piña y los ministros también se cepillaron a Samuel García. Y es que también en esta entrevista habla el mismo Arturo sobre el cómo recibió él mensajes
con amenazas. Esto que ya lo vimos que agarró piña y que se confirmó todo de cómo amenazó a Alejandro Armenta, el hoy gobernador de Puebla, el gobernador electo de Puebla. Bueno, también lo hizo a través de terceros contra Saldívar. Cuando se presenta la denuncia en contra de él, ya le habían avisado y le dijeron, literal, dice que textual, le pusieron, tienes cola y te la vamos a encontrar. Así las amenazas de Piña, ¿eh? Así opera Norma Piña. Un villano, pero hecho y derecho, ¿eh? Sí, pero era muy tonto. O sea, un mal villano, Sí, pues, sí. ¿no? Que deja todo, una serie de estela de evidencias. O sea, no lo hace como entre todos los periodistas eran buenos. O sea, te clavaban el puñal, pero por la espalda. Norma Piña de telegrafía todo. Bueno, en otro tema, hoy, Alito ya virtualmente expulsó al primero disidente, que es Paco Labastida, el expresidente y el candidato presidencial del PRI. Y bueno, exsecretario de Gobernación, y bueno, fue muy importante antes del 2000, desde que perdió. Lo curioso es que Paco Labastida revela el inicio de Alito, y es interesante que revela cómo él arranca la política como un verdadero coyote, un barbaján, que ya está haciendo contratos millonarios con Pemex, pero bueno, la verdad es que de desvíos. Vamos a escuchar. Pues es el dinero, finalmente pues es un negocio, el partido, y la impunidad, busca impunidad. ¿Por qué, Francisco? ¿De qué se le señala? Le pido su comprensión para hacer una relatoría un poquito larga. Mire, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en el año 95. Yo era secretario de Agricultura, estaba visitando el estado de Campeche en visita de trabajo y iba en vehículo de la Secretaría de Agricultura. Y de repente en la reunión llegó un vehículo un tanto cuanto lujoso. De atrás venía un vehículo con guaruras, unas 4 gentes. Y me llamó la atención. Pregunté, dije, ¿quién es ese señor? Que no lo conocía, nunca lo había visto. Era Alejandro Moreno. Me dijeron, pues este señor es Alejandro Moreno. ¿Y qué hace? Pues trabaja en el municipio de Ciudad del Carmen. ¿Y qué hace ahí? Pues un puesto menor. Dije, ¿y cómo le hace para tener tantos bienes? Me dijeron, bueno, pues se dedica a conseguir contratos en Pemex para las empresas que quieren trabajar con ellos. Y de ahí saca su dinero. O sea, coyote, pues, en pocas palabras. Luego... Coyote. Y es que a Alito siempre le ha gustado mucho el dinero. Sí. Acuérdense que también se compró su Lamborghini, su mega hiper casa esta que fue ya asegurada. Y esas fotos, ¿te acuerdas? ¿No? Las del Lamborghini, y esas no eran fotos nuevas. Ajá. Eran fotos de un par de años, es decir, más o menos por esas épocas de los 2000, ya Alito ya tenía pues una verdadera riqueza inconmensurable, ¿no? Sí, la verdad es que esto es interesante porque estoy casi seguro, Publio, que en este pleitazazazo que se está registrando entre Alito y los, ex capos del PRI, entre Paco Labastida, Manlio Fabio, etcétera, van a acabar saliendo los famosos PACs, ¿no? O sea, es irremediable que los acaben filtrando porque fueron ellos mismos, estoy casi seguro que fue gente de Osorio Chong, que hackearon el celular de Alito desde hace ya rato. Sí. Y bueno, pues ellos fueron que entregaron esta información originalmente a la IDA, pero también son ellos que tienen la información total, absoluta. Y que, pues en este pleito abierto ya que estamos viendo, esta guerra, ¿no?, fratricida, sangrienta, van a salir todo este tipo de cosas. Sin lugar a dudas, lo puedo asegurar. Y es que revelaba también ahí Paco Labastida sobre el tema de cómo llega Alito a la presidencia del PRI. Asegura que en esta contienda que tenía con Narro, con José Narro, el que fue rector de la UNAM, estaban llegando y van a empezar a jalonearse para la dirigencia, y que en eso sienta Alito a Narro y le dice, a ver, así van a estar las cosas. Yo ya tengo el apoyo, según Alito, de Peña Nieto y del próximo presidente. Ya sabes cómo es hablador Alito, ¿no? Que ya había hablado con López Obrador, según él. Y tengo 300 millones de pesos que me llevé de Campeche para hacer campaña y hacer y mover lo que se tenga que mover. Y dice que entonces Narro le marca a Labastida y le dice, oye, ¿quién es este güey? Me dice que está así, así, así. Y entonces dice, ¿sabes qué? Esa guerra no la vas a poder ganar, Narro. Ya tienen todo el poder, mejor entrégales el PRI
y que se lo queden. Y así fue como Alito obtuvo el PRI. Y pensaban que se le iban a quitar a Alito, pero no, la vez que a Alito le salió todavía más gandalla y más ambicioso que todos ellos, ¿no? Y la vez que ya el PRI se acabó como partido donde hay renovación de poderes y va a quedar como el Verde, como el PT, como Movimiento Ciudadano, ¿no? Un partido donde va a haber un dirigente permanente y vitalicio. Franquicias casi, ¿no? Hasta que lo lleve a la perdición, ¿no? Probablemente sea en 3 años o en 6 años, pero por lo pronto el PRI ya se volvió en un partido de estos familiares. Esa es la realidad. Y háganle como quieran, Manlio, háganle como quieran, Paco y Dulce María Sauri Rancho, háganle como quieran. Lo que pasa es que en medio de todo esto, la Alito pues confirma lo que aquí decimos muchas veces. El PRI y el PAN son partidos de delincuentes, de pillos, de criminales. Y Alito le dice, a ver, Manlio es un homicida. Dulce María Sauri Rancho, pues fue también una criminal al desviar 1.500 millones de pesos de Pemex, etcétera, etcétera. Sí, la realidad es que en el PRI entre ellos están terminando de sacar sus trapitos y como bien lo dices, creo que la gota que va a derramar este vaso en el tema de los escándalos es lo único que le falta a Alito por sacarle, que son los PACs. Y bueno, vamos a otro tema rápidamente. El día de hoy llegó Claudia Sheinbaum con banqueros. Lo curioso es lo que dijo, que van a haber bonos de desarrollo para el bienestar. Bonos nuevos, algo que, por ejemplo, Obrador nunca utilizó, o cuando menos de una manera pública, pero ahora sí se empiezan a decir. Estos son bonos, una especie de deuda, pero vinculadas finalmente a proyectos productivos, en donde vemos que así se van a financiar probablemente varios proyectos como el tren. El doble tren Maya. Se llama el tren Tarahumara, así le dicen. ¿Se le van a poner? Así se le van a poner, creo. Y bueno, finalmente, así lo dijo Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla. No estaba contemplando que fuera una reunión abierta, era una reunión privada, o es una reunión privada, entonces por eso nos atendemos aquí para que podamos hacerlo de manera ordenada. Es una conferencia que se hizo ahora en México, Conferencia Monetaria Internacional, donde asisten diversos bancos del mundo y de México. Y estaban interesados en conocer cuál es nuestro proyecto para los próximos 6 años. Cuando me acompañaron Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Altagracia, quien va a coordinar un consejo vinculado con el sector privado para potenciar la inversión privada vinculada con desarrollo regional y relocalización de empresas, que es lo que hizo durante la campaña. Y justamente platicamos, ustedes han visto esta presentación varias veces, de lo que es nuestro proyecto de desarrollo para el país, vinculado con polos de desarrollo para el bienestar y esquemas de inversión y al mismo tiempo la infraestructura que vamos a desarrollar. Fondos para el bienestar, ¿no? Finalmente, empezando por un gran proyecto, un gran tren, más otras cosas más, evidentemente. Sí, y vamos a ver también la alianza, ¿no?, que consolida ahí la doctora Claudia con los grupos empresariales, que recordemos cuando empezó el sexenio del presidente, muchos de estos estaban todavía un poco temerosos, ¿no?, con todas estas campañas de descalificación, de si nos íbamos a volver a Venezuela y los iban a expropiar a todos. Vemos que la confianza de empresarios y banqueros en la 4T ahora sí es completa y absoluta, es total. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.